comenzamos. Ya la gente se irá sumando con el correr del stream y se irán enterando de lo que estamos hablando. El título ayuda a una banda, pero de todos modos está bueno que podamos irlo diciendo cada tanto, cosa de que la gente que entra se puede ir enterando. Cuando hablamos de intercambios energéticos entre seres de distintos planos vibracionales o dimensionales, obviamente estamos hablando de una multiplicidad de situaciones que se pueden llegar a dar. Pero vamos a tratar de reducir un poco a lo que convencionalmente se puede llegar a pensar o deducir sobre intercambios entre distintos planos. Muchas veces yo lo he leído mucho en el ámbito de la metafísica, tanto cuando he dado cursos o cuando he tomado cursos sobre metafísica. Siempre en algún momento surge la pregunta de, y se los voy a así decir en crudo, ¿se puede tener sexo con seres elementales? Por ejemplo, voy a diferenciar. ¿Se puede tener sexo con seres elementales? Punto. ¿De dónde viene la mitología de incubos y súcubos? Punto. De ahí, de esa frase o de esa estructura, se abren una multiplicidad de cuestiones que tienen que ver con el intercambio energético entre seres de distintos planos, que es básicamente lo que hoy nos reúne, ¿no? Y la verdad es que sí, se puede tener un intercambio energético que en definitiva podríamos leerlo en términos humanos como sexo, con seres elementales de distintos planos. De ahí evidentemente la mitología sobre incubos y súcubos y una serie bastante extensa de demonios, ángeles y seres elementales de distintos planos y de distintas características que tienen sexo con seres humanos o tuvieron sexo con seres humanos en algún momento de la historia, y eso generó situaciones, eventos, hechos o circunstancias muy particulares. Cuando nosotros nos vamos a las experiencias o a las historias de las brujas de la Inquisición, o de las personas a las cuales se las juzgó o se las catalogó o se las etiquetó como brujas durante la Inquisición, podemos dar cuenta que muchas de esas acusaciones tenían que ver con, por ejemplo, sexo con animales y sexo con entidades elementales del bajo astral, de alta vibración, de interplano, etc. Pero estas cuestiones tienen que ver fundamentalmente con este miedo o este peligro que se expresa desde el desconocimiento, obviamente, de este encuentro entre las almas que hay cuando dos entidades vivas, seres vivos de distintos planos, tienen un encuentro, tienen una conexión, tienen una cercanía, un vínculo, un intercambio de el modo en que sea.
Este intercambio se puede dar por una multiplicidad de factores que desde lo material, o sea, desde el ser humano, pueden tener que ver con una necesidad, con un sentimiento o con una circunstancia, y desde el plano elemental o de otros planos vibracionales más elevados, puede tener que ver con una misión. Bien. En términos generales, cuando escuchamos o cuando leemos historias de incubos o sucubos, tiene que ver con una cuestión netamente material de preservación de la energía del incubo o del sícubo o del sucubo. Bien, nada más que eso. Pero cuando indagamos o nos vamos a otros planos, como por ejemplo al elemento aire o al elemento tierra o al elemento fuego o al agua, los 4 elementos principales, pero no pensándolo desde el bajo astral, sino desde la alta vibración, podemos dar cuenta que hay entidades energéticas, entidades elementales, seres elementales, que se vinculan por A o por B con seres humanos con los cuales se comparte una misión o los cuales son objetivo de la misión. Bien, entonces en ese sentido se genera un vínculo, se genera una relación, una cercanía que no siempre, pero en potencial podría generar un acercamiento de tipo energético, emocional o sexual. Bien. Por ejemplo, obviamente, no todos los acercamientos, no todos los encuentros, no todos los vínculos son de la misma manera o tienen las mismas motivaciones, pero se pueden, digamos, categorizar de cierta manera. Bien. En este sentido, podríamos dar como ejemplo el intercambio entre el elemento aire y el ser humano, digamos, en donde primaría o se priorizaría el hecho comunicacional por sobre todas las cosas. Si nos estamos vinculando con un ser elemental de la Tierra, el hecho que primaría sería la materialidad, ¿no? La cercanía, el encuentro físico, ¿no? El vínculo emocional desde el tacto. Bien. Si nos vamos al agua, sería la vinculación de las emociones. Y si nos vamos al fuego, la pasión, la voluntad, el fuego, ¿no? El momento, por decirlo de algún modo. Evidentemente, cada elemento tiene su forma de vincularse, su forma plena de vinculación, y en ese contexto el ser humano se adapta o se engancha del modo en que puede, por decirlo de algún modo, pero que a la vez no es del modo en que puede, sino que hay un enlace, un ensamble energético pleno entre esa voluntad elemental de alta vibración que se quiere vincular con nosotros y nosotros. Es decir, hay una correspondencia energética. ¿Puede ser usada para bien o para mal? Sí, puede ser usada para bien o para mal, pero hay una correspondencia energética. Bien. Por eso yo me acuerdo que en mis años de estudios, en mis años de aprendizaje, yo leía Sexo con duendes. Como que me resultaba raro, me resultaba extraño. Pero con el paso del tiempo entendí que es una vinculación de energías. Bien. Es un baile, es una danza energética.
Bien, una danza energética que termina dejando restos o comparte restos con las partes intervinientes. Entonces, como que me empezó a llamar la atención, ¿no? Porque digo, a ver, si el ser humano tiene relaciones e intercambios y conexiones de ese tipo, ¿por qué no la van a tener seres de otros planos? Está bien, están más elevados, tienen otra vibración, tienen otras características, pero ¿por qué no vincularse? Bien, ¿por qué no vincularse a ese nivel de intimidad en el que nos vinculamos nosotros? Bien, entonces después, obviamente con el paso del tiempo, con el paso del estudio, con el paso de mi experiencia, empecé a comprender y naturalizar que ese intercambio existe y es muy común, ¿bien? Pero del cual no se sabe mucho a la vez. Entonces me parecía muy bueno, muy apropiado poder hablar al respecto sobre esto, porque es algo de lo cual no se habla porque yo siento que capaz que hablar de esto es como un sacrilegio para los seres elementales, para el mundo de los seres elementales, como si los seres elementales fueran seres totalmente ajenos al deseo, cuando en realidad no es así. No solo no son ajenos al deseo, sino que desean en demasía, pero a la vez el vínculo energético no tiene solo que ver con el deseo, sino con la misión, con el amor, con el vínculo eterno, con la necesidad de ayudar, de acompañar, de comprender. Bien, entonces ahí me fui a otro lado, ahí me fui a otro concepto, a otro pensamiento. Es decir, el vínculo sexual, el vínculo energético, el vínculo emocional que yo puedo tener con una mujer, con un hombre, con quien sea, ¿termina en el hecho físico del disfrute? ¿Termina en una emoción en la cual yo puedo crear en el momento y hacerla que perdure un tiempo medianamente corto? ¿O es más? ¿O va más allá de eso? Bien, entonces con el vínculo que me mostraron los seres elementales y que me hicieron conocer y descubrir, entendí que ese vínculo emocional, sexual, energético, tiene connotaciones y distancias mucho más largas de las que yo me suponía que tenían. ¿Bien? Y ese vínculo se hace de distintas maneras de acuerdo a la característica energética de cada elemento. Bien, no es lo mismo vincularse con un ser elemental de la tierra que vincularse con un ser elemental del agua. El ser elemental del agua, por ejemplo, es un ser mucho más pasional, físico, pero en donde hay mucha emoción y mucho autoconocimiento en juego. En cambio, un ser elemental de la tierra es físico, quiere, por decirlo de algún modo, ir al hueso. Un ser del aire, un ser elemental del aire, busca la eternidad, busca el amor sincero, busca el amor duradero, busca el vínculo sostenido. Bien. Y el fuego busca pasión, busca momento, busca intensidad. Bien. Busca voluntad, busca expresiones emocionales intensas, fuertes, claras, ¿no? Definidas. Bien. Evidentemente, cada elemento se va a vincular desde el modo en que lo considere más apropiado. El elemento tierra se vinculará desde lo físico, el elemento fuego se vinculará
desde la zona media del cuerpo hacia arriba. El elemento aire se vinculará desde el cuerpo entero, pero más ligado a lo que son los centros energéticos superiores. Y el elemento aire, no, ¿qué me queda? Tierra, aire, bueno, fuego, se vinculará más desde los órganos sexuales, digamos, desde miembros inferiores, ¿bien? No por ser una cuestión más superflua, sino porque los puntos de contacto entre el elemento y el ser humano pasan por esos sitios, por esos puntos energéticos, por esos centros energéticos del ser humano y nada más. No tiene ninguna historia rebuscada desde que, qué sé yo, el elemento tierra y fuego son más terrenales que el aire y el agua. No. No tiene nada que ver con eso. Saquémonos de la cabeza los prejuicios o las etiquetas humanas que podemos ponerle a una situación de intercambio sexual, intercambio emocional, intercambio energético. Nos olvidemos de eso. Un ser elemental, que no solo estoy hablando de los 4 elementos de la naturaleza, intenta o quiere o busca vincularse con nosotros, evidentemente no siempre es un intercambio consensuado o placentero. Hay entidades del bajo astral que simplemente te toman y hay entidades de alta vibración que generan un vínculo antes de llegar al intercambio en sí. Y en este sentido está bueno poder estar protegidos, porque desde la protección energética emocional que nosotros podemos generar para nosotros mismos, podemos evitar que entidades del bajo astral tomen posesión energética del vínculo que podemos llegar a establecer con ellos. Bien, que por ejemplo en situaciones de sueños o sonambulismo, nosotros quizás no controlamos, la persona común y corriente no controla en mayor proporción lo que sucede consigo mismo. Entonces es importante en ese sentido protegerse. No solo existe el vínculo entre humano y ser elemental o entidad energética de algún plano. No solo existe el vínculo entre ser humano y entidad energética consensuada, no consensuada, sino que también hay intercambios, y son quizás los más comunes, entre, por un lado, seres del mismo elemento y de la misma característica energética, pero también de seres de distintos elementos, pero con una característica energética muy similar. Y en este sentido está bueno hablar de, por ejemplo, el intercambio energético entre seres elementales entre sí. Nada que ver con humanos, ¿bien? Esta búsqueda, que también tiene que ver fundamentalmente con una misión entre seres elementales de distintos planos, es la verdad que una de las más comunes o las más comunes entre todas. Y no hay como mandatos a través de los cuales un elemento no se pueda vincular obligatoriamente con otro. Pero sí hay como predisponentes que hacen más difícil el vínculo entre unos y otros. Por ejemplo, seres elementales del agua, seres elementales del fuego, o seres elementales de la tierra y seres elementales del aire, es bastante difícil que se vinculen entre sí, pero no imposible, y
son situaciones que suceden y alguien que tiene acceso y vínculo con los planos superiores y los planos inferiores de los mundos mágicos puede dar cuenta de que estos intercambios existen y dan, obviamente, seres elementales que contienen las características de los dos elementos que se están vinculando o que se están combinando sexualmente, por decirlo de algún modo. Siempre hay un elemento que es dominante y un elemento que es recesivo, como pasa con las enfermedades o las características genéticas en los seres humanos. Bien, pero sí hay elementales que son producto de una combinación entre elementos distintos. No solo elementos plenamente compatibles, sino elementos también completamente opuestos, como por ejemplo el agua y el fuego. Bien, hay elementales que son producto de elementales de el amor. A ver, son producto de la conexión desde el amor, desde la misión o desde la necesidad de elementales de el agua y el fuego, o desde la tierra y el aire, que en términos generales son incompatibles, pero que existe la compatibilidad y existe la línea genealógica de descendencia de estos elementos. Y estos elementos a su vez generan particularidades y características energéticas totalmente únicas, lo mismo que generan los intercambios entre seres humanos y seres elementales o seres de otros planos directamente. A ver, tenemos evidencias, tenemos testimonios de no solo intercambios sexuales entre seres humanos y seres elementales, sino también y fundamentalmente entre seres humanos y entidades extraterrestres. Tenemos sobrados testimonios de lo que estoy diciendo, ¿no? Y es importante que lo tengamos en cuenta porque forma parte de lo que estoy hablando en este momento, ¿bien? Supongamos que ustedes están buscando vincularse sexual, emocional, energéticamente con alguna entidad de otro plano. Bien, lo primero que tienen que hacer o que deberían hacer es establecer parámetros generales a partir de los cuales se quieren vincular con seres de otro plano. ¿Cuáles son las motivaciones que los llevan a vincularse con seres de otros planos? Bien, no busquen por lo general vincularse por necesidad o para utilizarlos. Busquen vincularse desde la misión, bien, desde la misión en común que pueden tener con algún ser elemental, desde la sinceridad. La verdad, si yo les voy a ser sincero, el ser humano lamentablemente da para cualquier cosa. La verdad que da para cualquier cosa y como que no ya a mis 32 años creo que ya no hay nada que me sorprenda del ser humano. No me considero una persona vieja, no me considero una persona con sabiduría y sin embargo considero que el ser humano posiblemente sea una de las peores cosas que le ha pasado a la existencia, al universo, a la eternidad. Lamentablemente creo que somos depredadores que buscamos
nuestro propio beneficio, nuestro propio éxito, y no nos da la cabeza, no nos da el corazón para pensar más allá de eso. Y la verdad que por momentos me da bronca porque veo que el ser humano se va al carajo y en vez de, a ver, digo, plena era de Acuario, en vez de acercarnos más al ser evolucionado, al ser trascendental, al ser eterno, nos alejamos más y más y más de ese objetivo de ser uno con el todo y ser compañeros de nuestros amigos en otros planos. La verdad que me considero un privilegiado con todos mis defectos de poder estar en contacto con tantos seres que no forman parte de mi plano de existencia, de mi experiencia material, pero que tienen la confianza para poder sostener un vínculo conmigo desde mis dones, porque la verdad que creo que el ser humano en general está literalmente en cualquier cosa y la verdad que ni le interesa probablemente lo que estoy hablando. De hecho, a ver, o sea, este stream tiene literal, son muy pocas personas viendo mi stream. Cuando estoy hablando de un tema que tiene que ver con vincularse, con ser parte del todo, con aceptar la existencia de seres que son nuestros hermanos y que desean de la misma manera en que nosotros lo deseamos, vincularse con nosotros. A ver, dicho de una manera totalmente brusca, vincularse con nosotros, procrear con nuestra especie para hacernos una especie mucho más elevada, consciente y evolucionada a partir de los dones o las características que ellos nos pueden aportar a nosotros, y nosotros estamos en la quinta luna de Júpiter. O sea, no nos damos cuenta de nada, no nos importa. No, a nosotros nos basta con el hecho material puntual del momento y ya. Pero el vínculo energético emocional entre seres elementales de distintos planos existe y está sostenido. Quizás está materializado en menor medida de lo que debería estar, pero está, definitivamente está. Y somos muchos los que lo sostenemos con amor, con gusto y con compromiso, con responsabilidad. Porque realmente creemos que ese es el vínculo que es el promotor, el generador del cambio que necesitamos y de la vecindad que buscamos. Bien, para mí, a mi criterio, es muy importante poder comprender que hay algo más allá de la materialidad que nos está esperando, que nos está buscando, que forma parte de lo que necesitamos y que no lo estamos aceptando. ¿Por qué? Porque nos da miedo, porque tememos a lo desconocido y porque fundamentalmente